La historia comienza con un rey demonio andrajoso preparando su hechizo más poderoso para acabar con el protagonista, lanzando una mirada aterradora a Leon Klein. El monstruo rió y gritó que ese era el final. Justo después de decir esas palabras, lanzó una enorme bola de fuego directamente contra el muchacho que estaba allí parado. Sin embargo, el héroe no iba a rendirse tan fácilmente y conjuró un hechizo de hielo. Leon Klein repelió el ataque de su oponente. Ahora, él era la única esperanza de la humanidad. Y, como tal, era su deber liberar al mundo de la tiranía del rey demonio Belfar. Continuando con el bloqueo del ataque enemigo, Leon encontró un punto vulnerable para contraatacar. Aprovechándose del punto ciego del rey demonio, el muchacho materializó una pared de picos de hielo afilados con su pie justo debajo de la bola de fuego. El rey demonio Belfar, concentrado en atacar, no siguió los movimientos del chico y pagó por ello. En una batalla tan importante, descuidó su propia defensa. Fue atravesado por decenas de lanzas gélidas, desapareciendo del mundo de los vivos. Belfar lanzó una última mirada a su asesino. Leon Klein, ni se te ocurra pensar que esto terminó. El rey demonio gritó con furia, tras lo cual se disolvió por completo durante un tiempo más. El protagonista no podía creer que realmente lo hubiera logrado. Soltando un suspiro de alivio, tuvo la certeza de que la amenaza finalmente había pasado. El gran mago Leon derrotó al rey demonio Belfar, devolviendo la paz al mundo, o al menos eso era lo que todos pensaban. Unos días después, en el orfanato Tanger, donde el héroe del mundo, Leon, había nacido y crecido, la carreta ya estaba preparada y el muchacho listo para partir hacia el castillo real. Mientras Leon conversaba con el cochero, se escuchó la voz de una niña llamando su nombre. Una pequeña con un osito de peluche en las manos corrió hacia su hermano y le preguntó a dónde iba. Arrodillándose ante ella, el joven explicó que había sido llamado urgentemente para una misión y pidió a su hermanita que se portara bien y lo esperara. Acariciando la cabeza de la niña, Leon prometió enseñarle magia nuevamente cuando regresara. Pocas horas después, el protagonista entró en la sala del trono del Palacio Real. Allí fue recibido con los brazos abiertos por el propio rey y por el príncipe Sark. Arrodillándose ante ellos, el joven saludó a su alteza y comentó que ya hacía tiempo desde la última vez que se habían visto. Una voz femenina familiar se escuchó de repente, sorprendiendo a Leon. Girando la cabeza, el muchacho vio a la princesa Sera frente a él. Besó su mano, y el rey explicó que había convocado a la princesa Sera de un reino vecino específicamente para esa reunión. Para ser sincero, en cuanto el rey le contó que el héroe Leon vendría al castillo, ella inmediatamente dijo que llegaría lo antes posible. A propósito, su majestad, ¿por qué me convocó hoy?, preguntó el protagonista. Tras pensar un momento, el rey dijo que, según el príncipe Sark, todavía había una cueva cercana de donde surgían monstruos. Intrigado con esa información, Leon exclamó que ya había derrotado al rey demonio. ¿Por qué los monstruos aún no habían desaparecido? En respuesta, su alteza explicó que ese era el motivo por el cual quería que Leon investigara el asunto. También había informes de que aquellos que entraban en la cueva no regresaban. Dando una palmada, el rey recalcó que Leon Klein no era como los demás y que, incluso yendo solo, difícilmente algo le sucedería. Después de todo, había sido capaz de derrotar al rey demonio, así que no había nada de qué preocuparse. Por supuesto, el protagonista no podía contradecir a su alteza. Estaba obligado a eliminar los factores que amenazaban la paz del pueblo. Tenía esa obligación, especialmente por el futuro de los niños del orfanato. Inclinando la cabeza ante el rey, el muchacho dijo que entendía todo. Respetuosamente, aceptó la petición del gobernante de investigar el caso de los monstruos en la cueva. A cambio, su majestad prometió al joven que, después de la investigación, pensaría en su matrimonio con la princesa Sera. Habían conversado recientemente sobre ello. Mirando a la muchacha avergonzada a su lado, Leon solo rió con torpeza. El rey aún no había cambiado en nada. Casarse con una princesa era algo inimaginable para un hombre como Leon. Y, por lo que parecía, en la sala del trono, entre esas 4 personas, había alguien que claramente no aprobaba las decisiones del soberano. Con un gesto de la mano, el rey pidió al héroe que permaneciera en el castillo esa noche, añadiendo que Sark sabía dónde estaba la cueva y lo llevaría hasta allí a la mañana siguiente. Al día siguiente, mientras Leon colocaba todas las cosas necesarias en la carreta, la voz del príncipe se escuchó en las cercanías cuando él y sus caballeros se acercaron al héroe. Sark pidió disculpas por haberlo hecho esperar y, extendiendo la mano al joven, dijo con una sonrisa en el rostro que sería un placer trabajar con él en esa investigación. Leon estrechó la mano del príncipe y correspondió. Pronto, los 2 hombres en las carretas llegaron a la cueva. Sark señaló con el dedo una grieta en la roca y dijo a Sir Leon que los monstruos debían estar allí dentro. Observando tensamente la oscuridad, el protagonista sugirió a su compañero de viaje que procediera con cautela. El lugar parecía bastante inusual. Había enormes raíces creciendo por todas partes, formando un verdadero sistema de túneles. Mientras Leon observaba, sintió algo extraño. ¿Sería el aura que emanaba de aquel lugar la causa por la cual las personas que entraban allí desaparecían? Mirando las raíces, el joven quiso pedir al príncipe Sark que tuviera cuidado. De repente, el hombre que se acercaba por detrás lo atravesó sigilosamente de lado a lado en el pecho con la espada. La herida no era fatal, pero por alguna razón Leon cayó de rodillas, incapaz de moverse. Inmediatamente se dio cuenta de que la hoja había sido envenenada. Girándose, horrorizado, vio a Sark limpiando fríamente la sangre de
su espada. El muchacho herido preguntó por qué había hecho aquello. Con una mirada de desprecio, el príncipe explicó que ese era el lugar de su ejecución. Leon había estorbado por estar demasiado cerca de la reina Cera, cuando era él quien debía estar en su lugar. Ahora, el príncipe planeaba hacer desaparecer al héroe y escenificar todo como un accidente. Enfurecido, Leon gritó que aquello era un absurdo y que no estaba interesado en el poder político. Él solo hacía lo mejor que podía por los niños. Tal respuesta solo provocó la risa del príncipe, que cubrió su rostro con la mano. Sark rió tan fuerte que su voz resonó por toda la cueva. Esos niños que eran tan importantes para ti ya no están aquí. El príncipe habló de manera siniestra, arrojando algo al rostro del héroe. Cuando Leon vio delante de sí el pedazo arrancado de la cabeza de un osito de peluche que llevaba su hermanita, sin entender lo que sucedía, Sark explicó que la noche anterior había incendiado el orfanato con todos dentro, pisoteando la cabeza arrancada del juguete. El príncipe añadió que solo causaría más problemas si alguien se preocupara por la desaparición de su héroe. Mirando a su víctima con una sonrisa despiadada en el rostro, dijo que ahora podían ir felices juntos al cielo. Eso es bueno, ¿verdad? Cuando la realidad de lo que había sucedido cayó sobre sus hombros, la rabia y el miedo se mezclaron en los ojos de Leon Klein. Antes de que el joven pudiera gritar, el príncipe, que se había acercado, le asestó una patada en el pecho. Aún bajo el efecto del veneno paralizante, Leon fue lanzado indefenso al abismo. Gracias por tu esfuerzo, señor héroe de la justicia, dijo Sark con una sonrisa burlona mientras lo observaba. Cayendo en el abismo sin fin, el enfurecido Leon no pudo pronunciar una sola palabra. Todo lo que le quedaba era aceptar su muerte inminente. Muy pronto, el joven alcanzó el fondo de la caverna y entonces reinó un silencio mortal. Nadie sabe cuánto tiempo pasó desde su caída, pero de repente una gota de agua cayó en su rostro, despertándolo. Abriendo los ojos bruscamente, Leon se dio cuenta de que aún estaba en aquella caverna, sentado dentro del agua. El protagonista movió el brazo y confirmó que, por algún motivo, había sobrevivido. En ese mismo instante, los recuerdos de la vil traición del príncipe Sark invadieron su mente. Después de darse cuenta de que todas las palabras de aquel miserable eran realmente ciertas, Leon golpeó el suelo con los puños en desesperación y gritó que nunca perdonaría a ese desgraciado. Saliendo del lago, el joven decidió que, antes que nada, necesitaba encontrar una salida de allí. El lugar era inmenso, y no tenía idea de a dónde ir. Sus pensamientos fueron interrumpidos por una extraña luz violeta que surgió frente a él. Justo adelante, rodeado por una aura siniestra, apareció un monstruo semejante al esqueleto de un enorme perro, aunque era claramente una criatura sobrenatural. Era diferente a cualquier cosa que Leon hubiera enfrentado. Por suerte, al lanzar una bola de fuego directamente contra el oponente, logró derrotarlo rápidamente. Tratando de descubrir qué era aquella criatura, el chico se acercó a los huesos carbonizados. En ese momento, una extraña ventana de sistema apareció ante sus ojos, informándole que la misión secreta estrategia del pasaje infinito había sido completada por el jugador millonésimo. Frunciendo el ceño, confundido, Leon intentó tocar el objeto misterioso frente a él, pero fue detenido por otro monstruo que surgió detrás, igual que el anterior. Sin querer perder tiempo con esa criatura débil, el protagonista lo incineró literalmente con una sola bola de fuego. Al volver la vista hacia la ventana del sistema, notó que el número había cambiado a 2. Eso hizo que el joven se diera cuenta de que el contador aumentaba conforme derrotaba monstruos. Fuera lo que fuera, en ese momento era más importante encontrar una salida. Caminando por la caverna, Leon encontró una fuente de agua parecida a la en la que había caído, pero, a diferencia del lago anterior, esta estaba repleta de esqueletos con armaduras de aventureros. Probablemente eran las personas que el rey había mencionado como desaparecidas tras entrar allí. Arrodillándose ante los muertos, el protagonista furioso comprendió que no podía simplemente morir en aquel lugar. Desde ese día, Leon Klein pasó por innumerables exploraciones y batallas. Transcurrió un año entero, y aún no había encontrado la salida. Lo único que lo mantenía cuerdo en medio de tantas luchas era el espíritu de venganza que albergaba contra Sark. Mucho tiempo pasó desde entonces, y a cada hito alcanzado al destruir monstruos, Leon aprendía un nuevo hechizo. Al alcanzar la marca de 100.000 enemigos derrotados, recibió el atributo de la magia negra. Al principio, no quería usar esa habilidad, pues nunca había oído hablar de ella ni conocía sus consecuencias, pero después se dio cuenta de que ese era el poder necesario para vengarse de Sark. Finalmente, pasaron 10 años desde que entró en aquella caverna. Leon Klein había conquistado todas las recompensas posibles por derrotar monstruos y completó la misión secreta. En 10 años, exterminó a 1.000.000 de enemigos y logró permanecer con vida. Tras completar la misión, el protagonista comenzó a escuchar una voz desconocida, pero agradable. Ella le pedía que derrotara a alguien. En cuanto la voz hizo tal exigencia, una luz solar surgió frente a Leon. Cubriéndose el rostro con la mano, vio un inmenso portón dorado resplandeciente. No tenía otra opción más que atravesar aquellas puertas y descubrir el destino que lo aguardaba. A continuación, ¿será que logrará regresar a la superficie? Y, si lo consigue, ¿qué habrá ocurrido en el mundo durante su ausencia? Pensando en todo eso, Leon despertó y se sintió acostado boca abajo en el agua. Abriendo los ojos, se levantó con dificultad y, en el reflejo del agua, vio el rostro de un hombre que no reconocía. Ante él, el chico atónito se levantó de golpe y se dio la vuelta, intentando entender dónde estaba. Lo que vio era inexplicable. Las construcciones a
su alrededor no se parecían en nada a lo existente en su mundo. ¿Dónde diablos vine a parar? Era lo único en su mente. Mientras intentaba descubrir a dónde había sido arrojado, una voz cercana, sorprendida de que aún estuviera consciente, lo llamó por el nombre Kuroban. Un sujeto de cabellos rojos comentó que era bastante resistente como saco de golpes. Leon miró confundido a los extraños y se preguntó si estaban hablando con él. ¿Quiénes eran ellos, al fin y al cabo? Claramente irritado, un hombre corpulento ordenó que el joven se callara y dejara de decir esas cosas extrañas. Acercándose, agarró con fuerza la cabeza del chico que estaba sentado en la fuente y comenzó a ahogarlo en el agua. El extraño de cabellos rojos le aconsejó que finalmente despertara, ya que aún estaba medio adormecido. Sin entender todavía qué querían esos desgraciados de él, Leon decidió defenderse, extendiendo los brazos hacia los lados. Activó el atributo de magia de agua y usó el hechizo flagelo de las inundaciones. En el mismo instante, enormes pilares de agua se alzaron de la fuente, arrojando al grandulón varios metros hacia un lado, haciéndolo caer al suelo. El trasero del extraño pelirrojo rodó por el suelo. El grandulón levantó los ojos y vio a Kurobane de pie, confiado, aquel que hasta hacía poco tiempo no podía resistir cuando lo golpeaban en grupo. ¿Qué acababa de pasar? ¿Acaso realmente había hecho eso? Mientras los secuaces preguntaban si todo estaba bien, Makabe, caído en el suelo, miró a los ojos de su subordinado y no podía creer que aquello fuera obra suya. Murmurando con disgusto, el grandulón decidió no meterse más con aquel sujeto y dijo a sus compañeros que era hora de largarse de allí. Leon solo pudo mirar, atónito, a los extraños que huían, tratando de entender qué demonios acababa de pasar. Liberaste tanto poder, incluso con tu magia suprimida. Una voz misteriosa preguntó melancólicamente, como si viniera de la cabeza del protagonista, mientras flotaba en su dirección. La llama violeta destacó que no podía esperar menos de Leon-sama. Dándose cuenta de que el joven tendría muchas preguntas, la llama ascendió bruscamente y sugirió que conversaran en otro lugar. Intentando detenerla, Leon la siguió. Finalmente, la llama hizo una pausa y dijo que ahora que habían llegado hasta allí, todo debería estar bien. Tras esas palabras, el objeto volador brilló con una luz tan intensa que el protagonista tuvo que cubrirse el rostro con las manos. Cuando la luz disminuyó, bajó las manos y vio a una pequeña niña de cabellos azules, vestida como una hechicera, corriendo hacia él y arrojándose en sus brazos. Eufórica, la niña exclamó que era un honor conocer a Leon-sama. Rápidamente, el protagonista la sostuvo por los hombros y la apartó, preguntándole quién era y si sabía explicar qué estaba sucediendo allí. La muchacha se disculpó y se presentó como Luna, una mensajera de la diosa. Confuso, el joven quiso aclarar qué tipo de mensajera era. Luna explicó que había simplificado su título. Más específicamente, ella era un conducto para los muertos. La mensajera de la diosa explicó que Leon realmente había muerto cuando fue empujado del acantilado en aquella caverna. Ahora estaba en un mundo diferente al original. Él había poseído el cuerpo de un chico de ese mundo a través del poder de la diosa. Después de recibir tanta información nueva, a Leon le costó aceptar lo que había ocurrido y tranquilizarse. Luna intentó disculparse por haberle soltado todo eso de golpe, reconociendo que era imposible no confundirse en una situación así. El muchacho solo sonrió y dijo que estaba bien, que ya había organizado todo en su cabeza. Observando a la mensajera de la diosa, el protagonista se preguntó por qué su maestro lo había traído a ese mundo. La joven de cabellos azules estaba a punto de responder cuando, de repente, una luz verde brillante apareció delante de Leon y Luna. Un enorme portón verde surgió, semejante en tamaño al que Leon había atravesado al salir de la mazmorra la última vez. Extendiendo la mano hacia el muchacho, la mensajera de la diosa comentó que el portal había aparecido en el momento justo y ayudaría a responder su pregunta. Leon, hipnotizado ante el portón, no podía imaginar lo que le aguardaba al atravesarlo. En cuanto pasó por las puertas, vio algo que no presenciaba desde hacía más de una década. Vio a la criatura contra la que había luchado antes incluso de convertirse en el héroe mundial de su mundo. No había duda, el monstruo que corría hacia él era un antiguo siervo del rey demonio Belfar. Se trataba de Gransaurus, un enemigo infranqueable que poseía una barrera mágica extremadamente poderosa. 10 años atrás, Leon Klein tardó más de 3 días en derrotar a aquella bestia en su mundo original. Ahora, no tenía más opción que enfrentarlo de nuevo. Pero antes de que Sir Leon entrara en la batalla, Luna le aconsejó usar su nueva magia y prometió que la victoria sería fácil, adivinando rápidamente a qué se refería. El muchacho activó el atributo de magia de las tinieblas. Al mismo tiempo, Gransaurus ya avanzaba listo para devorarlo con su poderosa mandíbula. En cuanto Leon dejó fluir el maná negro por sus venas, una aura aterradora se formó a su alrededor, alcanzando al monstruo. El protagonista usó la habilidad Ruptura de Bendiciones y, en segundos, la barrera casi invencible de Gransaurus se hizo pedazos por completo. Leon jamás había soñado con tal poder en el pasado. Al perder su defensa impenetrable, el monstruo intentó huir lo más rápido posible. Sin embargo, retirar bendiciones no era lo único que la magia negra podía hacer. Con un solo movimiento, Leon conjuró el hechizo Garras de la Muerte, perforando el cuello del enemigo. El Gransaurus cayó muerto a sus pies. La lucha no duró ni siquiera 30 segundos. La criatura, que en otro tiempo había sido casi tan poderosa como el rey demonio, fue derrotada rápidamente. Luna exclamó alegremente, felicitando a Leon-sama por la victoria. El protagonista, conmocionado, miraba su mano envuelta en energía sombría
sombría, sin creer que poseía tanto poder. Mientras la mensajera de la diosa celebraba la victoria de su ídolo, Leon permaneció inmóvil un rato mirando el cuerpo de Gransaurus. Poco después, miró a la chica animada y preguntó: ¿por qué diablos no me contaste sobre este poder desde el principio?, murmuró el muchacho, mirándola con desprecio. Luna, por su parte, se disculpó y dijo que era mejor ver en la práctica cuánto difería ese poder del que él usaba antes. Suspirando hondo, Leon afirmó que entendía la situación. Si había sido transportado hasta allí, significaba que el rey demonio Belfar también vendría a ese mundo. Elogiando la astucia del muchacho, Luna explicó que el portón por el que habían pasado recientemente se había formado debido a la influencia del rey demonio, en caso de que el chico decidiera salir. Sin embargo, el mundo en el que él estaba ahora podía acabar siendo destruido por esos monstruos. Ante esto, el protagonista comprendió que no era sorpresa que la diosa le hubiera asignado un guía y lo hubiera traído a ese mundo. Aún así, Leon se preguntaba si no era por culpa de Belfar que había sido llamado allí. Alzando los ojos, el muchacho vio una bandera con un emblema bastante familiar ondeando cerca. Era el mismo que ya había visto en su mundo original. Un tatuaje con ese mismo diseño estaba en la palma de la mano de Zar. ¿No significaba eso que ese miserable también había venido a este mundo? Al pensarlo, Leon fue invadido por una ira incontrolable. Luna quería mucho consolar al muchacho, pero de repente vio algo que podría entorpecer sus planes futuros. Tras disculparse con Leon-sama, la mensajera de la diosa desapareció rápidamente para no causarle problemas. Con permiso, dijo la voz de una mujer desconocida, acercándose al muchacho por detrás. Cuando la chica se giró hacia él, Leon la miró perplejo. Acercándose, la extraña lo saludó y pidió un instante de su atención. La joven preguntó si había un portal abierto cerca. Luna, como si estuviera alojada en la mente de Leon, percibió el olor a problema y lo aconsejó que fingiera no saber nada. El muchacho respondió a la extraña que no había visto nada parecido. La chica, pensativa, comentó que era raro, pues podía jurar que había sentido la presencia de un portal. Entonces, observando más de cerca el rostro del muchacho, lo recordó. La joven preguntó si no era él el mismo estudiante que antes andaba junto con aquellos delincuentes. Leon intentó responder algo, pero la extraña solo se inclinó y pidió disculpas. Dijo que trató de detenerlos, pero se dio cuenta demasiado tarde de que no había nada que pudiera hacer. Sonriendo, el muchacho respondió que no era algo por lo que ella debiera disculparse. Leon no sabía quién era esa chica, pero inmediatamente la encontró honesta y bastante directa. Confirmando una vez más que no había visto ningún portal, la joven se despidió de él, diciendo que necesitaba volver al dormitorio. Después de que ella se alejó, Luna reapareció y comentó que aquella muchacha era increíble por poder sentir la presencia del portal. Además, ahora Leon-sama había descubierto la bandera de ese grupo, y sus destinos inevitablemente se cruzarían de nuevo en breve. Mientras la mensajera encantada de la diosa decía eso, el protagonista solo la observaba confuso, sin entender de qué hablaba. Algún tiempo después, en los dormitorios estudiantiles, cuando Leon se acercó a la puerta de su cuarto, vio una pila de papeles con insultos pegados en ella. Suspirando pesadamente, se quedó mirando aquella obra ofensiva, mientras los compañeros que observaban empezaban a burlarse de él. Sujetando el picaporte, Leon entendió de inmediato en qué tipo de situación estaba. Pensó que la chica que habían conocido el otro día debía de ser una excepción. Cuando se quedaron solos en el cuarto, Luna tomó la forma de una bajita indignada y gritó: ¿qué les pasa a esos tipos? ¿Por qué escriben cosas tan vulgares? Mientras Leon exploraba el nuevo cuarto, se dio cuenta de que Kurobane, el dueño original del cuerpo que había asumido, debía de haber pasado por tiempos muy difíciles. Sentándose en la cama, el muchacho hizo otra pregunta: ¿qué pasa con la escuela de este mundo? ¿Por qué el blasón es exactamente igual al símbolo en la mano de Zar? ¿Será que el príncipe también viajó a este mundo junto con el rey demonio? Desafortunadamente, Luna no supo responder. En realidad, ella no sabía mucho sobre aquel mundo. Solo aparecía de vez en cuando para guiar a Leon-sama. Hasta ahora, no había visto al príncipe allí. Agradeciendo a la mensajera de la diosa, el muchacho dijo que deseaba mucho llegar al fondo de todo aquello, pero, por ahora, necesitaba primero entender cómo funcionaba la academia. Aunque tuviera que dejar el asunto de Sark de lado por un tiempo, nunca olvidaría lo que él había hecho. Pronto, llegó el día siguiente. En primer lugar, Leon decidió cambiar un poco su apariencia, adoptando un nuevo corte de cabello. Al observarlo, Luna continuó animándolo. Realmente le gustó el nuevo estilo de él, que lo dejó mucho más imponente. Al ponerse la chaqueta, Leon notó que, por el momento, debía actuar como el Kurobane original, incluso imitando su forma de hablar. Tomando su bolso, el joven dejó el dormitorio y se dirigió a la academia. Hoy necesitaba esforzarse al máximo para aprender más sobre aquel mundo. Había pocas cosas que Leon sabía al respecto. Algunos años antes, espacios misteriosos llamados portales comenzaron a aparecer. Al mismo tiempo, surgieron personas capaces de usar magia. Muchos monstruos peligrosos salían de los portales, y quienes los derrotaban podían extraer recursos valiosos de allí. El número de cazadores dispuestos a ese trabajo solo aumentaba cada día. Se decía que era la Academia Imperial Sagrada la que entrenaba a esos cazadores. Mientras reflexionaba sobre todo eso, Leon Klein escuchó ruidos afuera que llamaron su atención. Mirando por la ventana, vio a la presidenta del consejo estudiantil de la academia, Mikoto. Solo por la forma en que usaba los hechizos, se podía notar que era muy
muy habilidosa con la magia. Cuando sonó la campana del recreo, Leon dejó el aula y quiso dirigirse a la biblioteca en busca de más información. Sin embargo, bloqueando su camino estaba un hombre pelirrojo que él ya conocía. Mirando a su subordinado con una sonrisa, Makabe le recordó que era hora de hacer algunos pequeños servicios. El grandulón agarró a Kurobane por el hombro y dijo que tenía muchas ganas de comer pan ese día. Mirando tranquilamente el rostro de Makabe, Leon sugirió que, en ese caso, debería ir al comedor y tomar algo para comer. El grandulón claramente no esperaba una respuesta tan grosera y, por eso, se enfureció, llamando al chico bastardo. Makabe gritó, preguntando por qué de repente estaba actuando con tanta arrogancia desde el día anterior. Continuando con su firme agarre en el hombro del muchacho, el hombre corpulento llevó la mano derecha hacia un lado y comenzó a preparar un hechizo, prometiendo darle una lección de inmediato. Izumi Yamikoto, que había notado la confusión, intentó detener a los matones, recordándoles que el uso de magia estaba prohibido en el terreno de la escuela. Sin embargo, eso no detuvo a Makabe, que estaba listo para acabar con el insolente muchacho usando un martillo de piedra. Perfecto, Griff, murmuró Leon, mirando al corpulento con desprecio. En el instante siguiente, activó el atributo de la magia negra, abriendo una grieta en el espacio. Comenzó a absorber completamente la magia enemiga. Ese hechizo de energía sombría se llamaba Devorador Siniestro. El martillo de piedra que Makabe había creado desapareció en el mismo momento, esfumándose en el vacío. Cerrando la grieta espacial con un movimiento de mano, Leon finalmente neutralizó el ataque del grandulón. Makabe y la presidenta del consejo estudiantil se quedaron quietos, impactados, observando al muchacho por un buen tiempo. Después de disculparse con los compañeros, Leon dijo que debía irse. Aún sin creer lo que había visto, Izumiya permaneció inmóvil, mirando fijamente al chico. Después de la clase, Leon recibió una carta de Makabe. El matón, aparentemente en busca de venganza, había convocado al joven al campo de entrenamiento. Al ver la carta, Luna preguntó por qué simplemente no la ignoraba. Leon, por el contrario, fue firme al decir que quería aceptar el desafío. Al fin y al cabo, sería bueno reducir los obstáculos en su camino. Cambiando rápidamente de opinión, Luna también se animó con la idea de acabar con aquel insolente, pero Leon solo le lanzó una mirada y le pidió que se quedara escondida. Al final de la tarde, en el campo de entrenamiento al aire libre, Makabe no esperaba que el inútil Kurobane realmente apareciera allí. La primera pregunta del grandulón fue sobre lo que había sucedido esa tarde. Sin una respuesta clara del joven, el matón le ofreció un combate 1 contra 1. Makabe pensó que aquel mocoso necesitaba aprender una lección si seguía comportándose de esa manera. Después de aceptar la pelea, Leon agregó una condición: si ganaba, el grandulón nunca más lo molestaría. Agarrándose el rostro con rabia, Makabe gritó que no entendía qué había pasado con ese chico. Hasta ayer, temblaba de miedo si el matón apenas lo empujaba. Mandando al corpulento callar, Leon le hizo una seña para que comenzara de una vez. Irritado, Makabe aceptó iniciar e inmediatamente ordenó que sus secuaces atacaran. Los dos matones prepararon hechizos y avanzaron desde ambos lados. Ya estaban casi encima de él, pero Kurobane seguía quieto, sin hacer nada, riendo. Con una risa malvada, Makabe gritó que había mentido cuando dijo que la pelea sería 1 contra 1. Ya sabía que harías eso, respondió Leon tranquilamente. Después de decir eso, abrió los brazos hacia los lados y extendió los dedos en dirección a los enemigos que avanzaban. En el momento siguiente, activó el atributo de la magia negra y lanzó el hechizo espejo de la negación. La magia de ataque que había sido conjurada para herirlo fue reflejada de vuelta contra los propios agresores. Con solo algunos gestos, ambos quedaron completamente incapacitados. Todo lo que Makabe pudo hacer en esa situación fue quedarse quieto, boquiabierto, esperando su destino. Pidiéndole disculpas al grandulón, Leon dijo que nunca más permitiría ser tomado por sorpresa y, más importante aún, no tenía intención de perdonar a quien intentara atacarlo de esa forma. Después de explicar eso a su obtuso oponente, Leon comenzó a concentrar la energía sombría en su mano y caminó lentamente en su dirección. Atónito, Makabe aún no podía entender lo que estaba sucediendo. La magia podía dividirse en 4 categorías: viento, agua, fuego y tierra. ¿Qué tipo de magia estaba usando aquel sujeto? Temblando de miedo, el corpulento preguntó a Kurobane cómo alguien tan inútil como él podía usar tal poder. ¿Inútil? Repitió Leon, con odio, mirando despiadadamente al matón. No puedo creer que todavía te atrevas a menospreciar a alguien en una situación así. Desesperado, Makabe extendió el brazo e intentó lanzar una bola de fuego contra el muchacho, pero ni siquiera percibió a Leon Klein acercarse a él. Sus movimientos eran demasiado rápidos para el ojo humano. Ya junto a su enemigo, Leon puso la mano en su cuello y lo golpeó con magia sombría, haciéndolo perder la conciencia. Makabe no quería aceptar lo que acababa de suceder. ¿Cómo podía perder contra alguien así? Aquel mocoso. Poco después, el grandulón finalmente se desmayó, y Leon consiguió disipar la energía sombría que lo envolvía. Luna apareció frente al joven y comentó que la habilidad de privar a los demás de maná usando magia de oscuridad era algo bastante útil. Asintiendo, Leon reflexionó que, después de sentir aquello, era improbable que ese sujeto volviera a molestarlo. De cualquier modo, estaba satisfecho de que todo hubiera terminado sin mayores consecuencias. Justo cuando dijo eso, un fuerte estruendo resonó en algún lugar. Enseguida, sonó una sirena, alertando a todos los alumnos de la academia para evacuar. Sentada frente al micrófono, la presidenta del consejo estudiantil
Estudiantil anunció que había surgido un portal cerca del área de entrenamiento de la academia. El nivel de amenaza fue clasificado como categoría roja, el más alto nivel de peligro. Al oír la sirena, los estudiantes corrieron fuera de las aulas y dormitorios. Izumi Yamikoto, bajando por el pasillo, informó a todos que debían evitar luchar contra los monstruos mientras evacuaban hacia la ciudad. La propia chica debía iniciar de inmediato el proceso de sellado del portal. Sin embargo, uno de los profesores la detuvo y le informó que el director había ordenado que nadie debía encargarse de portales de categoría roja. Si los estudiantes fracasaban en la incursión por imprudencia, la academia sería responsabilizada. Sin querer escucharlo, la chica recordó que, en el pasado, cuando surgió un portal de categoría roja, los habitantes de las casas vecinas sufrieron grandes daños. El motivo por el cual los alumnos asistían a aquella academia era justamente para aprender a lidiar con ese tipo de situación. Por eso no podía hacer otra cosa más que sellar inmediatamente aquel portal. Con su aparición, los monstruos comenzaron a salir. Aquellos que estaban cerca fueron los más desafortunados. Uno de los estudiantes, al darse cuenta de que no tenía energía ni velocidad suficiente para huir de los lobos, se detuvo e intentó enfrentarlos con una flecha de piedra. Desafortunadamente para él, los monstruos de nivel rojo eran demasiado fuertes para recibir algún daño con ese tipo de ataque. Si no hubiese nadie cerca, aquel chico habría sido la primera víctima de las criaturas que escaparon. Tuvo mucha suerte de que Izumi Yamikoto no hubiera retrocedido y corriera en su ayuda. Con algunos disparos precisos de lanzas de hielo, la chica atravesó a todos los lobos que lo atacaban. Ella era una de las pocas estudiantes de la academia capaces de enfrentar enemigos tan poderosos. Acercándose al chico asustado, Izumiya le preguntó si podría correr y luego le aconsejó buscar ayuda de otros compañeros y alejarse del portal. Todavía había alumnos allí que necesitaban ser evacuados. Además, el área estaba muy próxima a la ciudad. En ese caso, Izumiya no tenía otra opción. Para evitar sacrificios innecesarios, tendría que derrotar al maestro de aquel portal. Leon y su guía observaron desde lejos la forma en que ella derrotaba a los monstruos y entraba en el portal. Con una mirada reflexiva, el protagonista le preguntó a Luna qué debían hacer para cerrar aquel portal. La respuesta era obvia: derrotar al monstruo que lo controlaba, normalmente llamado jefe. Ante esto, Leon sugirió que fueran allí inmediatamente, pero Luna lo advirtió de que, aunque la magia de las tinieblas era increíblemente poderosa, consumía mucho maná. Avanzar podría ser extremadamente peligroso. El protagonista, sin embargo, no se dejó intimidar. Explicó a la mensajera de la diosa que sus acciones no estaban motivadas por nadie más que por él mismo. Aún así, no podía ignorar tal amenaza, pues sabía por experiencia de vida lo devastadoras que podían ser las consecuencias de la inacción en situaciones así. Leon-sama es realmente una persona increíble, dijo Luna, sonriendo al chico. Al acercarse a la entrada, el protagonista sugirió que se apresuraran. Después de eso, él y la mensajera de la diosa saltaron juntos. Mientras tanto, Izumi Yamikoto continuaba su batalla contra los monstruos en las cavernas de fuego dentro del portal. Como era de esperar de criaturas de categoría roja, la lucha no era nada fácil. Cuando estaba a punto de alcanzar su límite, una serpiente llameante surgió detrás de ella. Asustada, Izumiya se dio cuenta rápidamente de que no tendría tiempo de esquivar. En ese preciso momento, se activó el atributo de la magia de las tinieblas y las garras de la muerte atravesaron mortalmente a la enorme criatura. Sorprendida ante la energía sombría que emanaba del monstruo derrotado, ella intentó comprender lo que acababa de suceder. Solo después de algunos instantes percibió quién era su salvador. Al volver la mirada hacia la figura en la oscuridad de la caverna, reconoció a su compañero de clase, Kuroban, un simple recadero para un grupo de matones, que ahora había entrado en un portal de categoría roja y salvado a la presidenta del consejo estudiantil. Acercándose a él, Izumiya, aún incrédula, preguntó si sus ojos no la estaban engañando. Saltando sobre la cola de la criatura muerta, el chico respondió que estaba feliz de que ella no hubiera resultado herida. Aprovechando el momento, la chica le agradeció por haberla salvado en una situación tan peligrosa y pronto decidió preguntar qué tipo de magia había usado. ¿Quién, al fin y al cabo, era realmente él? Dándose la vuelta, el chico recordó a la presidenta del consejo estudiantil que había cosas más importantes que hacer en ese momento. Necesitaban priorizar el cierre del portal. Después de todo, para eso habían ido allí, ¿no? Al estar de acuerdo con él, Izumiya afirmó que debían seguir adelante. Mientras caminaba al lado del chico, la chica lanzó otra mirada hacia la serpiente derrotada. Ya había oído hablar de un estudiante llamado Kurobane que, incluso, había quedado en último lugar en la batalla de entrenamiento de la academia. Esa era, de hecho, una nota justa para él. Pero entonces, ¿cómo podía ser capaz de usar una magia tan poderosa? Decidió no dejarse distraer por eso en ese momento y continuó corriendo con el chico más adentro de la mazmorra dentro del portal. Pronto, los dos fueron rodeados por monstruos de todos lados. Sin dudarlo, la presidenta del consejo estudiantil lanzó el hechizo prisión de agua. Capturando a todos los monstruos en una inmensa esfera de agua, comenzó a arrastrarlos hacia un único punto. Atrapados, sin poder respirar, los enemigos fueron neutralizados, y los estudiantes pudieron avanzar. Leon no pudo dejar de impresionarse con aquella magia. No podía esperar menos de la mejor alumna de la academia. Después de un tiempo, el suelo bajo sus pies se partió y un terremoto comenzó. Un enorme golem de piedra de un solo ojo emergió de un montón
montón de rocas. La criatura inmediatamente intentó atacar a León, pero él esquivó el golpe sin dificultad. Saltando hacia atrás y extendiendo la mano, el chico activó nuevamente el atributo de la magia de las tinieblas. Esta vez, usó la habilidad hoja ciega contra el enemigo. Al segundo siguiente, la criatura gigante se había transformado en nada más que un montón de piedras. Al observar esto, Izumiya se dio cuenta de inmediato de que él había apuntado directamente al punto débil del monstruo, su ojo, derrotándolo con un solo ataque. Aquello no era solo mérito de su magia única. La activaba rápidamente y la usaba con extrema precisión, actuando como un guerrero experimentado que luchaba contra monstruos desde hacía décadas. Pronto, los dos llegaron al lugar donde el jefe final de la mazmorra los esperaba, listos para una batalla feroz. Kurobane le preguntó a su compañera si estaba lista. Tras una respuesta afirmativa, el chico e Izumiya cruzaron la entrada de la cámara del maestro del portal. Su enemigo no era otro que un dragón de lava. Incluso los libros de texto clasificaban a aquella criatura como un monstruo extremadamente peligroso. Al ver a la majestuosa criatura frente a sí, Izumiya quedó paralizada. La devolvió a la realidad su compañero, quien le pidió que tuviera cuidado y explicó que el dragón de lava los atacaría constantemente tanto con fuego como con su cola, usándola a distancia. Apenas habían terminado de discutir el plan entre ellos cuando el enemigo ya comenzaba a preparar el primer ataque. Con la boca abierta, el monstruo liberó un poderoso chorro de plasma contra los intrusos, derritiendo todo a su paso. Izumiya logró esquivar el primer ataque del enemigo, pero no reaccionó de inmediato al golpe de la cola, contra el cual su compañero la había advertido. Por milagro, consiguió escapar una vez más sin resultar herida. Todo sucedía exactamente como Kurobane-kun le había dicho. Tomando una buena posición, la chica lanzó una lanza de hielo apuntando directamente al rostro del dragón de lava. Sin embargo, descubrió que el hielo no era un arma eficaz contra la magia de ese jefe. Normalmente, ese ataque sería extremadamente poderoso contra el atributo de fuego, pero el calor del dragón de lava era tan intenso que neutralizaba completamente la ventaja del hielo. Durante todo el tiempo, Izumiya Mikoto servía de cebo perfecto, atrayendo la atención del jefe hacia sí y permitiendo que su compañero se acercara. De pie frente al rostro del monstruo, Kurobane usó garras de la muerte contra él. Al darse cuenta de que no lograría resistir aquella poderosa magia, el dragón batió sus alas a una velocidad tremenda, alzando vuelo. El monstruo intentaba alejarse lo más posible de aquel hombre peligroso. En realidad, León no tenía idea de que ese dragón aún poseía la habilidad de volar. Mientras pensaba en lo que deberían hacer, Iya corrió hacia él y preguntó si iban a dejarlo escapar así, sin más. Girándose hacia ella, Kurobane preguntó si era capaz de usar magia más allá del atributo agua. Al recibir una respuesta afirmativa, el muchacho pidió que la chica intentara, al menos por un instante, desacelerar al dragón con magia de viento. La presidenta del consejo estudiantil respondió que ahora confiaba en él más que en cualquier otra persona. Entonces, activó el atributo de la magia del viento. Con las manos extendidas, Iya canalizó una poderosa corriente de maná. Frente a la criatura que intentaba volar lejos, el hechizo ráfaga de aire formó fuertes corrientes a su alrededor, obstaculizando su velocidad de vuelo. El dragón de lava rugió desesperado al sentir su movimiento limitado. En ese momento, la mensajera de la diosa avisó a Leon-sama que el enemigo había dejado de moverse. Dando un paso adelante, el muchacho activó el atributo de la magia de las tinieblas y lanzó el hechizo regente del abismo. El cuerpo del dragón de lava fue envuelto por cientos de mariposas sombrías. Esperando el instante justo, León chasqueó los dedos. Las mariposas, aferradas al monstruo por todos lados, comenzaron a brillar intensamente. Aún intentando escapar de las corrientes de viento, el dragón rugió aún más fuerte. Al segundo siguiente, hubo una explosión ensordecedora. Ante aquella visión impresionante, Izumiya cubrió sus ojos con las manos para protegerse de la luz cegadora. Cuando el humo de la explosión se disipó, los dos estudiantes vieron frente a sí la imagen de un dragón de lava derrotado. Como de costumbre, la eufórica luna comenzó a elogiar a su amado Leon-sama, comentando que no esperaba nada menos de él. «Lo lograste», dijo Izumiya Mikoto, acercándose al joven y acomodándose el cabello. Sonriendo, afirmó que tenía muchas preguntas que hacer, pero antes debía admitir que había sido una batalla increíble. Tocando el puño de su compañera con el suyo, Kurobane asintió y añadió que todo solo había sido posible gracias a ella. Poco después, el portal desapareció y los dos estudiantes que derrotaron al jefe regresaron a su mundo. Mirando alrededor, León dijo que habían cumplido su misión y observó que los daños en la zona también parecían estar bajo control. Las reflexiones del chico fueron interrumpidas por la voz de un hombre que llamaba a la presidenta Izumiya Mikoto. Un sujeto con traje, parado frente a un auto, pidió que ella explicara el significado de ignorar descaradamente sus órdenes. Aquel hombre era el director de la Academia Imperial Sagrada, Shidou Atsushi. Irritado, el hombre preguntó a la presidenta Izu cómo podía explicar el hecho de haber desobedecido. Esa fue la primera vez que Leon Klein vio al director de la academia. El señor Shidou Atsushi había fundado la Academia Imperial Sagrada, reuniendo a jóvenes magos bajo su protección y acumulando una fortuna con ello. Si era el director de la academia, había una buena posibilidad de que estuviera conectado con SAR. Aún era temprano para sacar conclusiones. Aún así, Izumiya intentó justificarse ante el director, diciendo que ni siquiera los estudiantes podían simplemente cerrar los ojos ante un peligro. Sin embargo, Shidou la interrumpió y respondió
respondió que el sentido de justicia no era una excusa universal. Su fracaso personal podría fácilmente manchar el nombre de la Academia Imperial. Esa actitud hacia la presidenta del Consejo Estudiantil dejó a Kurovane irritado. Preguntó al director si no debería elegir palabras más adecuadas al hablar de la determinación y el coraje de una alumna. Sidou, a su vez, preguntó quién era él, ya que ningún extraño tenía permiso para estar allí. Entonces, Izumiya explicó que ese joven no era un extraño. Él había sido el único motivo por el cual lograron cerrar el portal rojo. Tal noticia hizo reír al director de manera incrédula. No podía creer que la presidenta estuviera defendiendo a un fracasado que ocupaba la última posición en la academia. Dirigiéndose hacia el auto, dijo que no escucharía más aquel absurdo, pero Izumiya intentó detenerlo, queriendo probar que tenía razón. Volviéndose hacia ella, Sidou sugirió que se ocupara de las consecuencias, en lugar de jugar con él. Después de eso, entró al auto y se fue. Ese hombre despertó el interés de Leon Klein. Ahora era su deber descubrir si tenía alguna conexión con Sar. Esa misma noche, el joven regresó al dormitorio acompañado de Luna. La mensajera de la diosa, irritada, comentó que ese director idiota era insoportable. Todos en la academia parecían tratar a Kurovane de la misma forma que él. Mientras Luna reflexionaba sobre eso, vio a Leon examinando un cuaderno. Se trataba del diario del propio estudiante Kurovane, cuyo cuerpo él había asumido al perder la conciencia. Por las anotaciones, quedaba claro que aquel chico sufría de agotamiento nervioso severo. Leon leyó en voz alta algunos pasajes. No tengo más fuerzas. Comencé a aspirar a convertirme en un cazador, esperando ganar dinero para el tratamiento de mi hermana, pero parece que no tengo ninguna habilidad mágica. Todos me desprecian, me acosan y me maltratan. Cada día es como un infierno. Las últimas palabras escritas en ese diario hicieron que Leon sintiera todo el dolor de su predecesor. Estoy tan cansado de todo, no aguanto más. Tras leer esa frase, el joven cerró el diario, se levantó de la mesa, caminó hacia la ventana y miró la luna. Esa noche, hizo una promesa a sí mismo, probaría a todos que estaban equivocados. Esa misma noche, en la oficina del director de la academia, sentado en su silla y fumando un puro, Sidou Atsushi analizaba algunos documentos. El caso del estudiante Kurovane una vez más confirmaba lo fracasado que era. El director se irritaba con el hecho de que un gusano como aquel osara contradecir. Probablemente ni siquiera se daba cuenta de que pronto sería expulsado de la academia. Mientras tanto, en el baño, Izumiya reflexionaba sobre todo lo que había sucedido ese día. No lograba entender cómo alguien con habilidades tan increíbles podía recibir la clasificación más baja. Debía de haber algún error. Kurovane no podría haber acumulado una fuerza tan incomparable en tan poco tiempo. Al día siguiente, en el edificio principal de la Academia Imperial, bloqueando el camino de Kurovane, un chico desconocido pidió un momento. Su nombre era Naruse Suya, vicepresidente del Consejo Estudiantil de la Academia Imperial Sagrada. Naruse dijo haber escuchado rumores de que Kurovane había salido del portal ayer junto con la presidenta Iya y cuestionó si se había aprovechado del caos para robar materiales de la mazmorra. Iya decía a todos que el chico la había ayudado, pero, conociendo su naturaleza, todos pensaban que ella solo intentaba encubrir a Kurovane. Personas como él no tenían derecho a molestar a la presidenta. Leon comenzaba a irritarse con la arrogancia del sujeto de gafas. Intentó explicar que solo quería cerrar el portal, pero tales palabras, viniendo de alguien que nunca ganó una sola batalla de entrenamiento durante todo el periodo de estudios, no inspiraban confianza. Mientras Naruse afirmaba no ser tan ingenuo como para creer en semejante tontería, los dos fueron interrumpidos por la presidenta Iya, que llamó a Kurovane, diciendo que lo estaba buscando. Decidido a no prolongar la discusión, el vicepresidente advirtió al chico que se mantuviera fuera del camino de allí en adelante. Antes de salir, recordó a la presidenta que tenían un compromiso después del almuerzo. Izumiya entonces preguntó a un chico cercano si Naruse le había dicho algo. Kurovane, por su parte, pidió que no se preocupara y cuestionó por qué lo buscaba. Descubrió que el director le había pedido a Iya que lo llevara hasta él. Cuando entraron en la oficina, el señor Sidou, sin siquiera mirarlos, ordenó inmediatamente que el peor alumno dejara la academia. Izumiya estaba a punto de protestar, pero Sidou se giró bruscamente y la interrumpió, diciendo que el motivo era simple. Lanzando una ficha hacia el chico, inició su monólogo. Práctica de magia, nota más baja. Ninguna victoria en batallas de entrenamiento desde la matrícula. Un estudiante sin don para la magia no tenía futuro. Esa decisión era un acto más de misericordia. Al oír las acusaciones del director, Kurovane se agachó, tomó la ficha y, para permanecer en la institución, sugirió simplemente probar su fuerza. Habría una serie de combates de entrenamiento ese mes. Sabiendo eso, Kurovane propuso al director un acuerdo. Si ganaba todas las luchas, la orden de expulsión sería cancelada. Sidou se indignó al principio, pero al ver la ficha en su mesa se calmó de repente. Uno de los combates estaba programado para el día 31, y Kurovane tendría que enfrentarse justamente a Naruse Suya. Solo por compasión, el director aceptó la imprudente propuesta del peor alumno. Estaba absolutamente confiado en que ese inútil jamás derrotaría al vicepresidente. Con ese acuerdo, sin embargo, Leon Klein podría dar el primer paso para limpiar el nombre de Kurovane e iniciar la búsqueda del maldito zar. Esa misma noche, en el dormitorio estudiantil, al llegar, Leon Klein sacó una hoja de papel y se la mostró a Luna. Ellos miraron pensativos el documento. Cuando habían salido de la oficina del director,
Sumiya intentó convencerlo de desistir de la apuesta. Dijo que no era justo ser expulsado solo por tener malas notas. Las verdaderas habilidades de Kurobane eran incuestionables, pero Sumiya recordó que el vicepresidente Naruse también era poderoso. En respuesta, Kurobane solo agradeció a la presidenta por preocuparse. Si ganar todas las batallas fuera suficiente para cancelar la orden, sería un precio pequeño a pagar. Además, ya había decidido, haría que todos se arrepintieran. Tras escuchar toda la historia, Luna comentó que aún no entendía por qué Leon estaba tan ansioso por permanecer en la academia. El chico explicó que sus motivos eran simples: rastrear a Sark. Sería mejor permanecer dentro de la academia y observar desde adentro. De cualquier manera, Leon estaba casi seguro de que el director Sidou y Sark estaban de alguna forma conectados. También especuló que tal vez Sark fuera quien había poseído al director. Sin embargo, Luna lo advirtió de que eso era improbable. Si alguien de otra dimensión estuviera cerca, ella lo sentiría. El chico estuvo de acuerdo, observando que ambos poseían atmósferas muy diferentes. Cuando Leon dijo eso, notó que Luna de repente se entristeció. La pequeña chica comentó que se sentía abatida al darse cuenta de que era voluntad de la diosa que él tuviera que cargar un fardo tan pesado. Pero Leon la tranquilizó, explicando que, al contrario, estaba agradecido. Si esa era una oportunidad de luchar contra Belfar, una amenaza para un mundo entero, concedida por la propia diosa, entonces que así fuera. Por lo tanto, su mensajera, Luna, no necesitaba preocuparse. Las palabras de Leon la reconfortaron. Ella se convenció de que la diosa había tomado la decisión correcta al elegirlo. El chico cerró la conversación sugiriendo descansar antes de los combates de entrenamiento del día siguiente. Animada, Luna estuvo de acuerdo, exclamando que al día siguiente le darían una buena paliza a ese desagradable director. Le arrancarían esa sonrisa arrogante del rostro, ahogándola en derrota. Pronto, llegó el día siguiente y era hora de comenzar los combates de entrenamiento. Al ver que su oponente sería el alumno más débil de la academia, el chico de cabello castaño rió, ansioso por una victoria rápida. La multitud lo animaba, gritando que no se avergonzara y hundiera a ese fracasado con la cara en el barro. Kurobane no se tomó la molestia de responder nada y solo suspiró pesadamente en cuanto se dio la señal para la lucha. El chico de cabello castaño avanzó, aconsejando al peor alumno que se preparara para ir a la enfermería. Agitó la mano y lanzó una ráfaga de magia de aire contra él, pero, al segundo siguiente, su oponente desapareció justo delante de los ojos de todos. Sorprendido por el poder de su hechizo, el chico de cabello castaño sugirió que probablemente solo había lanzado al sujeto lejos. «Estoy aquí», vino una voz sombría detrás de él. Usando magia de tierra, Kurobane lanzó una ráfaga de piedra directamente contra el pecho del estudiante, que se giró asustado. El vencedor del primer combate fue decidido en menos de un minuto. El desvalido de la Academia Imperial derrotó a un alumno que estaba clasificado en el puesto 23 del ranking. Nadie pudo seguir sus movimientos, y la velocidad con que lanzó el hechizo era simplemente increíble. Ni siquiera llegó a usar magia de las tinieblas, pero contra ese oponente no era necesario. La fuerza de Kurobane ya empezaba a llamar la atención de todos. En todas las luchas siguientes, el peor alumno continuó aplastando a sus adversarios sin prácticamente ninguna resistencia. El vencedor es Kurobane. Esa frase se oía de la boca del árbitro apenas segundos después del inicio de cada combate. El director estaba furioso. No podía creer que el maldito fracasado, que había perdido absolutamente todas las luchas hasta entonces, ahora estuviera en una racha de victorias. ¿Será que realmente había sido él quien selló el portal rojo en aquella ocasión? Mientras Sidou Atsushi se cuestionaba sobre eso, un golpe resonó en la puerta. Naruse entró en la oficina y preguntó al director si lo había convocado. Sidou entonces recordó al vicepresidente que su último oponente en los combates de entrenamiento sería justamente un alumno llamado Kurobane. El director quería que Naruse luchara con toda su fuerza. No podían permitir que ese novato saliera invicto. El vicepresidente pidió al señor Sidou que no se preocupara, explicando que no había la menor posibilidad, ni siquiera teórica, de perder contra un débil como ese. Naruse estaba observando atentamente los combates de Kurobane. Ese sujeto solo usaba magia de tierra. Sí, los otros alumnos perdieron, pero el vicepresidente estaba seguro de que eso no funcionaría contra él. Naruse logró convencer al director de que no había motivo de preocupación y salió de la oficina. Para él, Sidou estaba exagerando. ¿Cuál era, al fin y al cabo, la importancia de ese tal Kurobane? De cualquier modo, no había la menor posibilidad de perder contra alguien como él. Pronto, la penúltima pelea de Kurobane terminó. El público no podía entender qué podría haberle pasado a ese chico en ese mes. Había ganado todas las batallas. Entregándole una botella de agua, la presidenta del consejo estudiantil, Iya, comentó que todo estaba saliendo según el plan. Solo quedaba un oponente para que la apuesta se cumpliera por completo. Sin embargo, ese podría ser el combate más difícil. Después de algunas luchas entre otros estudiantes, llegó la hora de la batalla final. Antes de que comenzara, Naruse comentó que su oponente había tenido una suerte increíble ese día. Desafortunadamente para él, esa suerte terminaría allí. En respuesta, Kurobane explicó que no se trataba de suerte. Ganaba porque necesitaba ganar, y esa noche no solo esperaba superar al vicepresidente, estaba seguro de que lo haría. Tales palabras insolentes enfurecieron a Naruse. Adoptando posición de combate, dijo que quería ver a Kurobane hablar después de estar tirado de cara al suelo. Las gradas estaban llenas.
más. Todos esperaban ansiosos ver al segundo del ranking aplastar al antiguo peor alumno contra la tierra. Se dio la señal para el combate. Para ser sincero, algo inquietaba a Naruse respecto a ese chico. ¿Cómo alguien de los niveles más bajos podía, de repente, despertar así? ¿Acaso planeaba ocultar sus habilidades desde el principio y después llamar la atención con victorias consecutivas? Eso parecía ridículo. Ahora, el vicepresidente mostraría su verdadera fuerza. Activando magia de viento de alto nivel, creó un arco mágico y tensó una flecha de relámpago. Al segundo siguiente, disparó. El proyectil se dividió en 3 flechas y avanzó a altísima velocidad contra Kurobane. Leon activó el atributo de magia de tierra en ese mismo instante. Levantando una muralla de piedra, bloqueó el ataque enemigo. Todas las flechas chocaron contra la barrera y desaparecieron. Naruse no creía lo que veía. ¿Cómo había conseguido ese sujeto bloquear un ataque de relámpago, incluso con él usando magia de viento de alto nivel? Aunque tuviera ventaja en atributos, la diferencia de poder debería haber compensado. De cualquier modo, no podía entrar en pánico en ese momento. Según sus observaciones, ese chico solo debería ser capaz de usar magia de tierra. Entonces, el vicepresidente decidió intentar otro enfoque. Activando el elemento piedra, reunió varios peñascos sobre la cabeza del adversario y, en un instante, lanzó una lluvia de rocas sobre él. Pero, para su sorpresa, Kurobane mostró poderes que nadie jamás le había visto. Usando el atributo viento, dispersó el ataque del vicepresidente con una ráfaga de aire. Las piedras cayeron al suelo, dejando a Naruse perplejo. No sabía que ese sujeto sabía usar magia de viento. Al mismo tiempo, las gradas estallaron en gritos. Nadie podía esperar que el antiguo peor alumno fuese capaz de contraatacar un hechizo del vicepresidente. Ya había usado 2 atributos diferentes en esa lucha. Normalmente, poquísimos magos dominaban más de un atributo en batallas. Eso porque llevaría mucho tiempo dominar uno adicional. Conseguir utilizarlo con tanta habilidad era algo increíble. En ese momento, Izumiya se dio cuenta de lo enigmático que era Kurobane-kun. Con desdén, Naruse afirmó que estaba seguro de que su oponente no debería ser capaz de usar nada más que magia de tierra. Kurobane, por su parte, preguntó al vicepresidente si no estaba subestimando demasiado a los demás. Sacar conclusiones precipitadas era típico de personas arrogantes y descuidadas. El vicepresidente puede ser hábil en magia, pero con esa actitud aún le queda un largo camino por recorrer. Esa parte de él todavía es inmadura. Irritado con tales palabras arrogantes, Naruse dijo a su enemigo que era él quien no debería precipitarse. Las únicas personas que realmente reconoce son aquellas que tienen capacidad, y en toda la academia, la única que reconoce es a la presidenta Izumiya. Trató de acercarse lo máximo posible a la presidenta para convertirse en alguien digno de estar a su lado. Espera alcanzar la cima de la magia, por eso no dejaría que algún despojo pensara ni por un segundo que eran iguales. Después de explicar esto, Naruse preparó otro hechizo para atacar. Resulta que el vicepresidente era especialista en el atributo mágico del agua. Concentró todo su profesionalismo y poder impresionante en ese hechizo, dirigiendo la magia contra su oponente. Lo inmovilizó, congelándole los pies en el suelo. Enseguida, usó una técnica llamada Sitis. Dirigió una corriente de agua hacia el cielo y la congeló al instante. La magia de viento no podría bloquear ese ataque. Incluso una muralla mágica de tierra simplemente se congelaría. Así, la victoria de Naruse parecía prácticamente garantizada. Al menos eso pensaba, hasta que una llama surgió dentro del bloque de hielo. Un maná aterrador comenzó a acumularse en el punto donde estaba Kurobane. En pocos segundos, el chico ya había movido el brazo, usando su llama para apagar todo el hechizo del enemigo. Usar 3 atributos con tal nivel de habilidad era casi imposible para un estudiante de la academia. A pesar de eso, Kurobane no tenía intención de detenerse. No se limitó a solo 3 elementos. Creó un bloque de hielo con varias puntas afiladas encima de la cabeza del enemigo. Cerró el puño, y las cuchillas congeladas volaron directo contra Naruse, que intentó defenderse. El vicepresidente no podía creer que ese sujeto realmente supiera usar todos los atributos. Además, el dominio de cada uno de los elementos estaba casi perfecto. Al final, Naruse no pudo resistir semejante poder. Las agujas de hielo atravesaron sus defensas, causando daños críticos. Cuando el ataque terminó, cayó de rodillas, sin fuerzas. Acercándose, Kurobane decidió dar un consejo al adversario. Si realmente planea alcanzar la cima de la magia, debe seguir mirando hacia adelante y concentrarse en lo que necesita lograr. Pero, aún así, todavía habrá mucho fuera de su alcance. Esas palabras hicieron que Leon recordara una vez más el motivo por el cual estaba luchando. Tenía cosas que cumplir. ¿Quién, en el mundo, había pedido eso?, pensó Naruse asustado. Mirando al chico, después de oír aquello, se levantó bruscamente e intentó lanzarse contra el enemigo. Su fuerza lo abandonó rápidamente. La lucha final fue ganada por Kurobane. Esa misma noche, en la Academia Imperial, el director golpeó la mesa con fuerza, arrugando el expediente de Kurobane en su mano. ¿Cómo un incompetente así puede poseer los 4 atributos? Es imposible, pensó, recordando las palabras de Izumiya, de que solo gracias a Kurobane lograron cerrar el portal. No, eso no puede pasar. Levantándose de su mesa, tomó el celular. Maldito seas, Kurobane. Conseguiré tu expulsión de cualquier manera, murmuró el director mientras marcaba un número. Al vencer la lucha contra el vicepresidente, Leon logró convencer a Sidou de revocar la orden de expulsión. Ahora, la única cuestión era cómo debía proceder. El chico
quisiera preguntarle al director sobre todo, pero este había viajado por trabajo. En otras palabras, su tarea inicial era bloquear el portal. Tal vez así lograra atraer a aquellos ligados a Belfar y sacarlos de sus escondites con sus propias fuerzas. Ahora necesitaba descubrir exactamente a quién iba a capturar. Al día siguiente, Leon fue a la academia para las clases. Después de la próxima lección, un hombre extraño entró en el aula. Ese extraño llamó de inmediato su atención. Escribiendo su nombre en el tablero, Hachiba Keisuke anunció que había sido designado para hacerse cargo de esa clase. Explicó que tal vez fuera una noticia inesperada, pero era orden de los superiores. El nuevo profesor era muy guapo, por lo que atrajo de inmediato el interés de todas las chicas. Leon, sin embargo, se puso visiblemente tenso por algún motivo. A la hora del almuerzo, las conversaciones sobre las batallas de entrenamiento recientes continuaron entre los estudiantes. Algunos estaban convencidos de que las peleas habían sido montadas. Nadie podía creer que el peor alumno hubiera superado tan fácilmente al segundo mejor ubicado en el ranking. Mientras tanto, una chica se acercó a Kurobane, que almorzaba solo, y le preguntó si podía sentarse a su lado. Esa chica era la presidenta Izumiya. Sentándose en el asiento vacío, comentó que había hecho un gran trabajo durante la batalla de entrenamiento. Había sido una pelea realmente espectacular. Además, Izumiya quería agradecerle por lo que había hecho por Naruse. Él realmente se frustró después de la lucha, pero las palabras de Kurobane lograron alcanzarlo. Por cierto, Izumiya aún no podía perdonar al director. En su opinión, la desconfianza de este era totalmente irracional. Cuando Kurobane preguntó si Shido Watsushi siempre había sido así, la chica reveló que el director era un ex buscador. Había rumores recientes de que tenía algunas conexiones sospechosas. Esta última frase despertó el interés de Leon. La conversación entre ambos fue interrumpida por la televisión, que comenzó a transmitir las noticias. Los incidentes recientes cerca de la Academia Imperial indicaban que los portales aparecían con mayor frecuencia. Afortunadamente, hasta ahora, todos habían sido cerrados rápidamente. Sin embargo, la gente debía permanecer en alerta. Por eso, las noticias pedían que las personas sin magia se mantuvieran alejadas de los portales bajo cualquier circunstancia. Mientras veía, Leon recordó lo que Luna le había dicho recientemente: si iba más allá del portal de donde había venido, este mundo podría terminar siendo destruido por monstruos. No había ninguna posibilidad de permitir que Belfar hiciera lo que quisiera. Justamente estaba a punto de lidiar con algo relacionado con eso y decidió preguntar a Izumiya. Poco tiempo después, ya estaba oscuro afuera, y Leon y la mensajera de la diosa estaban en una calle desierta de la ciudad. El chico había decidido patrullar para ver si un portal aparecería esta vez también. Recientemente, había cerrado todos los portales que surgían en la región tan pronto como se manifestaban. El hecho de hacer todo eso en secreto encantaba a Luna. Mientras la mensajera decía esto, otro portal se abrió frente al muchacho. Esta vez, ocurrió muy rápido. Ahora le correspondía a Leon limpiar el portal de categoría verde. Una vez dentro de la mazmorra, el muchacho miró a su alrededor. Esta vez, el lugar en el que se encontraba resultó ser un mar de árboles. Como la visibilidad no era buena allí, Luna pidió al chico que tuviera cautela al avanzar. Leon exterminaba a los monstruos uno por uno. Eventualmente, alcanzó la zona más profunda de la mazmorra, pero, para sorpresa de ambos, no había nada allí. Al menos eso pensó Luna al principio. Mientras estaba distraída, un monstruo apareció detrás de ella y la agarró por los hombros, arrastrándola lejos de su compañero. La criatura ya estaba lista para devorar a la pobre chica. La mensajera de la diosa, por su parte, empezó a resistirse y gritó que no era algo hecho para ser comido. Viendo la escena, Leon pidió a Luna que se mantuviera firme y levantó la mano. Activó un atributo de la magia de las tinieblas. Al segundo siguiente, agujas de sombra perforaron las alas del monstruo alado. La criatura no tuvo tiempo de reaccionar al último ataque antes de que otro hechizo surgiera de repente bajo sus pies, usando garras letales. Leon finalizó al enemigo, atravesado por varias púas afiladas de magia negra. El monstruo cayó muerto al suelo, liberando a la rehén. Aliviada y feliz de no haber sido abandonada, Luna corrió a los brazos de Leon. Estaba maravillada con la velocidad con la que él podía reproducir hechizos. El chico explicó que las emboscadas eran algo común en las profundidades del infierno. Ahora, podía reaccionar a ellas casi instintivamente. Luna no esperaba nada menos del ilustre héroe. Después de finalmente limpiar la mazmorra, ambos salieron del portal y lo cerraron. Tuvieron suerte de finalizar todo antes de que el portal causara daños a los alrededores. Mientras conversaban descuidadamente sobre sus aventuras, una lluvia de piedras afiladas se materializó de la nada en un ataque repentino. Leon se desvió con un salto hacia un lado y levantó la cabeza, intentando identificar quién había lanzado ese hechizo contra él. Fue entonces cuando vio una silueta misteriosa parada en la cima de uno de los edificios altos. El hombre enmascarado se sorprendió de que ese chico hubiera conseguido percibir su posición. Se dio cuenta de que se divertiría mucho en esa cacería, ya que el enemigo parecía bastante habilidoso. Leon pidió a Luna que se escondiera de inmediato. Cuando la chica desapareció, el muchacho preguntó al asesino enmascarado quién era y por qué lo estaba cazando. El asesino no tenía la menor intención de responder, pero, en compensación, sugirió que el chico probara sus bolas de fuego. Leon no tuvo más remedio que esquivar nuevamente el ataque. Ese movimiento impresionó al asesino, pero aún no era suficiente. Podía crear bolas de fuego con increíble velocidad, y mientras el chico estuviera
estuviera en una posición difícil, no lograría escapar. El atributo de la magia de las tinieblas fue activado. Una grieta sombría surgió en el camino de las bolas de fuego. En cuestión de instantes, Leon no tuvo problema alguno en absorber todos los proyectiles lanzados contra él. El asesino nunca había visto una magia como esa. Aún así, no tenía derecho a dejar escapar a su objetivo. Pero antes de que pudiera hacer cualquier otra cosa, garras letales se formaron de repente bajo sus pies. Sorprendentemente, todavía logró saltar hacia un lado. Sin embargo, no salió ileso. El asesino se dio cuenta de que ese chico no estaba usando la misma magia de antes, pues la información sobre el objetivo se había mostrado falsa. Decidió abandonar la escena de inmediato. Saliendo de su escondite, Luna preguntó al señor si estaba bien. Tras responder afirmativamente, Leon permaneció allí por un tiempo, intentando comprender lo que acababa de suceder. De regreso al dormitorio, ambos comenzaron a especular sobre quién podría ser ese asesino. Aún era pronto para decirlo, pero al menos Leon ahora sería capaz de rastrear sus movimientos. Era muy posible que el asesino tuviera conexión con alguien de la academia. La próxima vez, Leon lo capturaría personalmente y arrancaría cada información que pudiera de él. Al día siguiente, el muchacho volvió a clase. Allí, no podía dejar de pensar en el nuevo profesor. Cuando la clase terminó, el profesor Hachiba Keisuke se acercó a Kurobane. El hombre dijo que había rumores de que el chico habría cerrado solo el portal de categoría roja. Kurobane respondió que, lamentablemente, el director de la academia no creía que eso hubiera sucedido realmente. Sin embargo, Hachiba Keisuke afirmó que le creía. También dijo que había visto a Kurobane luchar en la batalla de entrenamiento el otro día. Poniendo la mano en el hombro del muchacho, agregó que esperaba ansioso ver cómo se probaría en el futuro. Luego se alejó con una sonrisa siniestra, dando a entender que era el villano secundario de esta historia. Al día siguiente, el objetivo del asesino se dirigió nuevamente al portal. Hoy, el hombre enmascarado buscaba venganza contra el chico por la herida que había recibido el día anterior. Había bajado la guardia ayer, pero no cometería el mismo error dos veces. Además, con aquel artefacto en mano, creía que no perdería. Después de apenas unos minutos, su objetivo salió del portal. ¿Cómo un simple estudiante había logrado cerrar tan rápido un portal de categoría verde? Bueno, eso ya no importaba. El asesino aún vencería. Tomando un comunicador, ordenó, avancen. Inmediatamente, varios hombres encapuchados aparecieron frente a Kurobane y apuntaron todo su poder contra el objetivo. Una poderosa explosión de maná cubrió el medio de la calle. Observando todo desde lo alto del edificio, el asesino rió de forma siniestra, presumiendo que su trabajo allí estaba concluido. Por la radio, ordenó a sus subordinados que verificaran el cuerpo, solo por precaución. Sin embargo, al segundo siguiente, gritos de pánico sonaron por el comunicador. Corriendo hasta el borde del tejado, el asesino vio los cuerpos de sus subordinados tirados en el suelo. Esto no puede ser. ¿Cómo un ser humano pudo sobrevivir a una explosión tan masiva?, pensó. Aún así, creía que el chico no sabía dónde estaba escondido. Decidió calmarse, pero entonces escuchó la voz de Kurobane detrás de él. El asesino, dominado por el miedo, preguntó cómo lo había encontrado. El muchacho furioso explicó que tenía una compañera. Cuando salieron del portal, le pidió que buscara algo sospechoso. Después de una breve explicación, Kurobane activó el elemento de aire con un ágil movimiento de mano. El viento arrancó la máscara del rostro del extraño y, oh Dios, ¿quién podría haber imaginado aquello? Era el mayordomo. Sí, perdón, dos veces. En resumen, el protagonista ya había deducido desde hacía mucho que Hachiba era el asesino. Cuando el hombre preguntó al chico cómo lo sabía, Kurobane respondió que había notado que, durante las clases de ayer y de hoy, el profesor usó diferentes manos para sostener la tiza. El muchacho concluyó de inmediato que la razón era la herida que había sufrido en el brazo derecho durante la primera batalla entre ellos. Además, al investigar su pasado, descubrió que Hachiba era un ex cazador. También se enteró del ataque de fuego teledirigido que había usado ayer. Era literalmente una técnica en la que se había especializado durante una misión secreta, extendiendo el brazo al frente. Kurobane llamó a Hachiba. ¿Ya encontraste tu determinación? ¿Por qué me atacaste? Hachiba soltó una carcajada fuerte al oír aquello. Elogió a Leon por haber descubierto su identidad. Sin embargo, dejó claro que Leon no era más que un estudiante y lo advirtió que no se precipitara. Acto seguido, Hachiba liberó una tormenta masiva de fuego. Leon terminó acorralado, sin salida. Hachiba afirmó que ya había masacrado a miles de monstruos con esa magia y advirtió que Leon moriría por el mismo ataque. Hachiba lanzó su magia de fuego contra Leon. El muchacho, sin embargo, permaneció inmutable y dijo que no había nada sobre magia que él no conociera. Leon resistió el hechizo de Hachiba y decidió mostrar cómo se usa correctamente la magia de fuego. Entonces, Leon liberó un ataque llamado llama carmesí. Cuando el fuego se acercó a Hachiba, este quedó impactado, pues aquel hechizo era del nivel más alto de magia de fuego existente. No obstante, Leon dijo que estaba equivocado. En realidad, el hechizo que acababa de usar era considerado solo una magia intermedia de fuego. Hachiba se enfureció al escuchar eso y gritó a Leon, ordenándole que no se burlara de él. Leon comenzó a caminar hacia Hachiba con su magia de las tinieblas activada. Dijo que los 1000 monstruos que Hachiba afirmaba haber matado no eran nada comparados con los más de 100.000 que él había derrotado. Leon agarró a Hachiba por el cuello, drenando su maná. Hachiba gritó de dolor al darse cuenta de que le estaban drenando la energía. Intentó moverse, pero su cuerpo se rehusaba a
a obedecer. Finalmente, León derrotó a Hachiba y Luna lo elogió, pero León aún no había terminado con él. Manteniéndolo atrapado, preguntó si había sido Shidou quien le había dado la orden de cazarlo. Hachiba se negó a responder, pero León ya interpretaba eso como una confirmación. Hachiba gritó, diciendo que solo seguía instrucciones. Aparentemente, había recibido órdenes de eliminar a todos los que intentaran cerrar los portales. Entonces León entendió, quien cierra los portales es el objetivo. Eso probaba que Shidou estaba realmente del lado de Belfar. Sin embargo, León se confundía sobre por qué Shidou habría creado una institución para entrenar magos. León tenía sus dudas, pero no sobre Shidou ser subordinado de Belfar. Sabía que Shidou no haría nada, incluso si entregaba a Hachiba a las autoridades. Por eso decidió mantenerlo prisionero, esperando que Shidou empezara a actuar de forma precipitada. León estaba preparado para exponer a todos los involucrados con el Rey Demonio. Mientras tanto, Shidou se encontraba con alguien de rango más alto que él. Entró en la casa sintiendo un escalofrío por la espina dorsal. Se inclinó ante el hombre desconocido que saboreaba su bebida en una silla. El hombre exigió que Shidou presentara su informe. Tras escucharlo, lo elogió por el buen trabajo. Shidou entonces reveló al jefe la cuestión que lo preocupaba. Contó que había un estudiante que, de repente, comenzó a presentar resultados extraordinarios, como si se hubiera convertido en otra persona. Añadió que León podía usar 4 atributos. Enseguida, Shidou dijo al jefe que ya había enviado a un asesino para lidiar con la situación. Sin embargo, el jefe de Shidou dijo que estaba interesado en la historia. Se levantó, miró al cielo y una aura sombría y aterradora invadió el ambiente. El jefe creía que el estudiante podría convertirse en un gran problema, pero Shidou aseguró que su asesino se encargaría de eso. Sin embargo, el jefe no creía que tuviera éxito, ya que Hachiba no había dado señales. Shidou no quería creerlo. Rápidamente tomó el celular e intentó contactar a Hachiba, pero no lo logró. No quería aceptar la realidad de que Hachiba había sido derrotado. Se preguntaba cómo León podría haber vencido precisamente a Hachiba. El jefe de Shidou entonces afirmó que la única opción restante era usar a los estudiantes como carnada. El hombre abrió un cofre sobre la mesa y sacó un anillo, arrojándoselo a Shidou, diciéndole que estaba libre para proceder con la siguiente fase del experimento. Shidou se mostró satisfecho, pues finalmente avanzarían hacia la etapa siguiente, que era el verdadero motivo por el que estaban reuniendo a los magos. El gran jefe comentó cómo las cosas se volverían aún más interesantes y, para condimentar la situación, dijo estar dispuesto a lanzar el portal negro al día siguiente. Shidou llamó a León a su oficina y le pidió disculpas por la forma en que lo había tratado. Le dijo que no se preocupara por su repentino cambio de actitud, alegando que había superado su propia sentimentalidad. Shidou contó a León sobre el reciente aumento en la aparición de los portales. Debido a eso, quería que él acompañara a Mikoto en el cierre de los mismos. León respondió que eso los llevaría a patrullar las áreas donde los portales venían apareciendo últimamente. Aceptó la tarea, y Shidou dijo que contaba con él para un buen trabajo. León y Shidou se estrecharon las manos, pero León sabía que el otro estaba tramando algo. Decidió jugar el juego hasta descubrir de qué se trataba. Mientras se saludaban, una aura sombría se manifestó, pero León no lo percibió. Al salir de la oficina, León llamó a Mikoto hasta la azotea. Explicó la situación, dejando claro que estaban a punto de caer en una trampa. Dijo que eso estaba ligado a lo que le había pedido que investigara. León contó que no sabía si Shidou ya había descubierto algo sobre él o no, pero estaba claro que Shidou no tenía buenas intenciones. Mikoto dijo que León debería haber rechazado la petición de Shidou, pero pronto comprendió que no podían simplemente dejar los portales abiertos. León entonces la tranquilizó, diciendo que tenía un plan. El plan involucraba solo a él, así que sería el único en patrullar. Sin embargo, Mikoto se negó a dejarlo ir solo. Dijo que no podía simplemente quedarse de brazos cruzados viendo la nación ser destruida. Luna percibió que Mikoto no mostraba ninguna señal de desistir, y León no tuvo más opción que aceptar su ayuda. León le dijo a Mikoto que saldrían por la noche. Luego le preguntó a Mikoto si no tenía miedo de los monstruos que habitaban los portales. Mikoto admitió que tenía miedo, pero no quería quedarse de brazos cruzados observando mientras fuerzas oscuras amenazaban el mundo. Ese era uno de los motivos por los que se había convertido en maga. León se dio cuenta de que Mikoto estaba actuando exactamente como él en su vida pasada, cuando partió para derrotar al Rey Demonio. Mikoto añadió que confiaba en que, mientras estuviera con León, tendría fuerzas para luchar. De repente, un portal negro se abrió justo detrás de Mikoto y la absorbió hacia adentro. León quedó en shock al ver un portal negro frente a él. Además, sintió la presión siniestra que emanaba del portal. En lugar de dudar, León decidió rápidamente que salvar a Mikoto era la prioridad máxima. Mientras tanto, Shidou observaba todo desde su oficina y reía como un maniático, comentando que había logrado tender la trampa con éxito. Aparentemente, el jefe del portal negro era muy poderoso y astuto. Era un monstruo que se alimentaba de magos con gran cantidad de maná. El jefe estaba emocionado por ver cómo planeaba León derrotar a la criatura. Cuando León estaba a punto de entrar, Luna lo detuvo. Ella destacó el hecho de que el portal parecía extremadamente peligroso. Luna estaba preocupada de que algo maligno los esperara dentro del portal. León entendió su preocupación, pues el portal había aparecido exactamente donde habían sido enviados a patrullar. Además, creía que aquel portal había sido creado por Shidou. León se preguntó si el plan de Shidou era atraparlo junto con
Mikoto. Dentro del portal, Leon percibió el peligro que enfrentaba. Mientras pensaba qué hacer, surgieron monstruos desde dentro. Leon quería entrar al portal, pero no podía simplemente ignorar a los monstruos que habían aparecido. De repente, flechas mágicas surgieron de la nada y derribaron a las criaturas. Leon miró alrededor y vio a Naruse. Naruse exigió que Leon le contara la situación. Leon dijo la verdad. Mikoto estaba atrapada dentro del portal negro. La boca de Naruse se abrió de par en par de la sorpresa al oír eso, pero pronto aparecieron más monstruos. Leon dijo que necesitaban enfrentarlos primero. Sin embargo, Naruse afirmó que él se encargaría de los monstruos mientras Leon entraba al portal. Leon agradeció la ayuda y avanzó hacia adentro. Naruse admitió para sí mismo la dura verdad. Leon era realmente la mejor persona para rescatar a Mikoto. Luego se enfrentó a los monstruos, disparando sus flechas mágicas. Al entrar al portal, el primer monstruo que Leon encontró fue un dragón de lava, considerado nivel jefe en un portal rojo. Sin embargo, Leon no se preocupó en lo más mínimo. Activó su magia oscura y conjuró una espada, cortando al dragón de un solo golpe. Poco después, más dragones surgieron ante él. Leon no se contuvo y comenzó a exterminar a los monstruos con su magia. Mientras tanto, Sidou observaba todo desde su oficina. Poco tiempo después, Leon llegó a la parte más profunda del portal. Luna notó que parecía exhausto y le preguntó si estaba bien. Leon la tranquilizó, diciendo que no había motivo para preocuparse. Aseguró a Luna que ya había enfrentado batallas mucho más agotadoras en el pasado y que aquello no era nada para él. Luna reconoció que Leon tenía razón. El único objetivo era rescatar a Mikoto. Mikoto finalmente despertó y se dio cuenta de que el monstruo la envolvía con fuerza. La criatura parecía aterradora y parecía estar drenando su maná. Mikoto temió lo que sucedería si un monstruo así fuera liberado en el mundo exterior. Mientras estaba atrapada, también se preocupaba si Leon había logrado escapar con seguridad. Sin embargo, pronto comprendió que Leon no era alguien que huiría de una pelea. Al entender esto, decidió que ella tampoco podía rendirse. Intentó usar su magia de fuego para liberarse, pero notó que su poder no se activaba. Entonces entendió, el monstruo estaba drenando su maná. En ese momento, la criatura abrió la enorme boca llena de dientes afilados, lista para devorar, pero Leon llegó a tiempo. Mikoto sonrió al verlo, sabiendo que ciertamente vendría a salvar. Sidou se puso en contacto con su jefe, informando que había logrado abrir el portal sin dificultades. Creía que el final de Leon había llegado y que lo usarían como alimento para el monstruo. Luna informó a Leon que los tentáculos que sujetaban a Mikoto estaban drenando su maná. Leon admitió que era la primera vez que veía un monstruo como aquel, ni siquiera en su otro mundo existía algo parecido. Sin embargo, no estaba dispuesto a rendirse. Frente a la adversidad, se preparó para atacar. El monstruo atacó con un tentáculo, pero Leon logró esquivarlo, notando lo destruido que quedó el suelo tras el impacto. Se dio cuenta de que sería fatal si lo alcanzaba, por lo que debía extremar el cuidado. Leon decidió atacar el cuerpo principal de la criatura. Usó su magia oscura para destruir los tentáculos del enemigo. Luna pensó que la lucha había terminado, pero Leon la corrigió. Aún estaba lejos del final, pues el cuerpo principal seguía intacto. Acto seguido, el monstruo hundió sus tentáculos en el suelo y uno de ellos surgió detrás de Leon. Gracias a la advertencia de Luna, logró escapar a tiempo, aunque sufrió un corte leve. Mikoto gritó asustada, pero Leon la tranquilizó, diciendo que estaba bien. Estaba teniendo dificultades para predecir los movimientos de la criatura, ya que era su primera vez enfrentando algo así. Uno de los tentáculos intentó sorprenderlo nuevamente, pero Leon lo cortó con su espada sombría. Sin dudar, Leon continuó avanzando contra el monstruo, cortando sus tentáculos repetidamente. Luna estaba preocupada, pues Leon venía luchando sin parar desde que entró al portal y creía que estaba a punto de quedarse sin maná. Para empeorar las cosas, Mikoto estaba muriendo lentamente en las garras del enemigo. Luna sabía que Leon tendría problemas si intentaba atacar el cuerpo principal, ya que los tentáculos terminarían derribándolo. Aún así, Leon respiró hondo y avanzó a gran velocidad. Activó su magia oscura, el segador, y logró restringir los tentáculos del monstruo. Entonces alcanzó el cuerpo principal antes de que la criatura pudiera reaccionar. Leon lanzó otro hechizo sombrío, la hoja ciega, que liberó varios haces de energía contra el enemigo, dándole la oportunidad de alcanzar sus ojos. Cuando quedó frente a frente con los ojos de la criatura, Leon lanzó otro hechizo de las sombras, la fuerza del Lord. El ataque perforó el cuerpo del monstruo, reduciéndolo al último átomo. Mikoto cayó libremente del agarre de la criatura, pero Leon la sostuvo antes de que tocara el suelo. Ella abrió los ojos lentamente, y Leon le preguntó si estaba bien. Mikoto respondió que estaba feliz de que él hubiera venido a salvarla. Sidou quedó en shock al recibir la notificación de que el portal negro había desaparecido. El sudor corría por su rostro en incredulidad y miedo. Sidou se negaba a creer que Leon había derrotado al señor del portal negro. En ese instante, metió la mano en el bolsillo para sacar el anillo que su jefe le había dado. Planeaba enfrentarse a Leon solo, pero de repente Leon apareció detrás de él, con una apariencia aterradora y furiosa. Leon estaba irritado porque Sidou había arrastrado a Mikoto a esa lucha. Sidou se congeló de miedo, pero Leon dejó claro que no había perdón para alguien tan maligno como él. Leon le dijo a Sidou que había dejado una marca en su cuerpo usando un hechizo de nivel especial. Esa marca le permitía teleportarse directamente hasta donde Sidou estaba. Sidou quedó sorprendido al oír eso, pues era la primera vez que veía una magia capaz de algo así. Leon entonces le
advirtió a Sidou que era su turno de responder preguntas. Le preguntó si él era el responsable de haber invocado el portal negro. Leon le dijo a Sidou que no se molestara en mentir, porque podía ver claramente que había usado el equipo detrás de sí para abrir el portal. Leon estaba furioso porque Sidou había creado una academia de magos. Le preguntó por qué haría algo así. Sidou sonrió maliciosamente antes de responder. Dijo que la academia había sido creada como fuente de alimento para llenar el estómago de los monstruos que vivían en los portales. Los estudiantes eran criados exactamente para ese propósito. Sidou entonces confesó la verdad, diciendo a Leon que él era quien había materializado el portal. Su objetivo era usar el caos de los portales para ascender al poder y tomar autoridad. Leon se dio cuenta de que Sidou decía la verdad, pero no quedó nada impresionado con el hecho de que hubiera intentado matar a Mikoto por puro egoísmo. Leon llamó basura a Sidou, pero este dijo que no le importaba. Estaba preparado para matar a Leon allí mismo. Sidou lanzó bolas de fuego contra Leon, pero él las bloqueó fácilmente con su magia de las sombras. Incluso Sidou quedó sorprendido, pues era la primera vez que presenciaba algo así. No creía que su ataque mágico hubiera simplemente desaparecido al tocar a Leon. Leon entonces se burló de Sidou, diciéndole que usara su mejor ataque contra él. Sidou se sorprendió porque Leon parecía exhausto, pero aún así se jactaba. Sidou preparó otro ataque llameante, asegurando que no quedaría nada de Leon cuando lo alcanzara. Sidou lanzó el ataque en dirección a Leon, pero, para su completa sorpresa, Leon absorbió todas las llamas. Enseguida, Leon usó un hechizo de las sombras para reflejar el ataque de vuelta contra Sidou. Él fue alcanzado por su propio hechizo y gritó de dolor. Sidou no podía creer lo que acababa de presenciar. Se preguntaba si Leon era realmente el mismo alumno al que llamaba basura inútil, dándose cuenta de que estaba a punto de perder. En un último intento desesperado, trató de invocar otro portal dentro de la sala. Sin embargo, su mano fue aplastada por la magia negra antes de que pudiera activar el hechizo. Leon notó los anillos en los dedos de Sidou y concluyó que era con ellos que conseguía materializar los portales. Sidou sintió la furia de Leon y, cuando estaba a punto de suplicar perdón, Leon le dio un golpe brutal en el rostro. El impacto lo arrojó al otro lado de la sala. Leon lo agarró y le recordó que él no era más que basura que no merecía perdón. Aseguró a Sidou que lo haría sentir tanto dolor que no tendría más remedio que confesar para quien trabajaba. Sidou estaba a punto de decir el nombre de su jefe cuando, de repente, algo golpeó su conciencia, haciéndolo desmayar instantáneamente. Leon quedó impactado al darse cuenta de que estaba lidiando con alguien muy astuto. El jefe de Sidou consideraba su muerte solo como la caída de otro peón en su tablero. No estaba feliz con la victoria de Leon, pero se prometió a sí mismo que esa no sería la última lucha entre ellos. Más tarde, Leon le contó a Mikoto que Sidou había perdido todos sus recuerdos al despertar, pero que ya lo había entregado a las autoridades. Aún así, Leon estaba preocupado por el hecho de que nuevos portales continuaban apareciendo en otros lugares. Eso solo significaba que había más personas capaces de materializarlos. También tenía la certeza de que Sark estaba involucrado de alguna manera. Luna le dijo a Leon que no podían bajar la guardia, y Leon Klein elevó su determinación de encontrar a Sark, sin importar dónde se escondiera. Esa noche, Leon despertó de una pesadilla reviviendo los eventos de su vida pasada, los traumas que había sufrido y la razón por la cual deseaba venganza desde el principio. Cuando abrió los ojos, vio que Luna aún dormía profundamente a su lado. Leon sabía que Sidou había sido apartado y encarcelado, pero estaba seguro de que él no actuaba solo. Además, sabía que Sark estaba en algún lugar cercano. Poco tiempo después, la escuela recibió un nuevo director. Leon inmediatamente se interesó en descubrir quién era esa persona. Mikoto le contó a Leon que el nuevo director había mencionado su interés en conocerlo. Leon le preguntó si ya había hecho contacto con él, y Mikoto respondió que sí. Ella reveló que eso solo fue posible por la influencia de su familia. El nuevo director era Janice Coleman, alguien que la había tratado bien desde la infancia. Janice era instructor en una organización que reunía a los mejores magos. Por lo que Mikoto contó, Leon pronto percibió que Janice era un mago habilidoso. Mikoto reveló que Janice era conocido por haber cerrado muchos portales. Luna estaba emocionada por conocerlo y así asegurarse personalmente. Leon realmente esperaba que Janice fuera un mago competente y confiable. Cuando Leon entró en su oficina, Janice corrió animadamente hacia él. Janice parecía ser una persona animada y Leon le preguntó a Mikoto si él era siempre así, a lo que ella respondió que sí. Janice le preguntó a Leon si ya había oído hablar de él, y Leon dijo que sí. Explicó que sabía que Janice había sido enviado por una institución que reunía a los mejores magos. El nombre de la organización era Sabre, responsable de lidiar con los portales que aparecían alrededor del mundo. Básicamente, ellos eran los protectores del mundo. Janice explicó que los alumnos de la academia tendrían la oportunidad de entrar en la organización tan pronto como terminaran la escuela. Sin embargo, destacó que solo los mejores serían aceptados. Aprovechó para presumir, diciendo que era un mago poderoso y que ocupaba una posición importante en la organización. Leon quedó impresionado con la autoconfianza de Janice. Mikoto finalmente llamó su atención sobre el hecho de que había algo que necesitaba discutir con Leon. En ese momento, Janice dejó de lado su postura sonriente y relajada, adoptando un aire serio. Le recordó a Leon que el mundo siempre estaba en peligro por causa de los portales. Leon dijo que estaba consciente de eso, y Janice continuó explicando que la Sabre tenía pocos agentes activos. Ese era uno de los motivos
motivos por los cuales no había representantes de la organización en esa región. Janice entonces reveló que las cosas estaban bajo control hasta la aparición del portal negro. Eso llamó la atención de la Sabre, y por eso él había sido enviado. Janice y la Sabre concluyeron que el portal negro era mucho más peligroso que los portales rojos. Había especulaciones de que miles de personas podrían morir si los monstruos del portal negro escapaban. Janice destacó la importancia de monitorear el surgimiento de los portales, pero admitió que la Sabre no tenía suficiente personal para eso. Como tenían pocos agentes activos, Han pidió a Mikoto y Leon que ayudaran. Él había recibido informes de que los dos habían conquistado el portal negro, y por lo que descubrieron, sería difícil incluso para los magos de élite de la Sabre cerrar un portal negro, debido a la fuerza que ambos demostraron. Han pidió educadamente que ellos ayudaran a la organización sin dudarlo. Leon estrechó la mano de Génesis, asegurando que siempre estaba listo para ayudar. En ese momento, Mikoto lo interrumpió. Cuando estaba a punto de contarle a Janice que Leon fue quien cerró solo el portal negro, la alarma sonó avisando a todos que un portal rojo había aparecido cerca de la escuela. Janice sonrió, considerando eso una buena oportunidad para ver de qué eran capaces Leon y Mikoto. Leon y Mikoto siguieron hasta el portal. Leon le advirtió a Janice que él tendría que lidiar con cualquier monstruo que escapara hacia afuera, y él estuvo de acuerdo. Cuando los dos estaban a punto de entrar, Naruse apareció revelando su intención de unirse a ellos. Como la unión hace la fuerza, Leon aceptó, y todos entraron al portal para intentar conquistarlo. Al entrar en la puerta, Leon entiende por qué Janice quería verlos trabajando juntos. Recuerda que era exactamente así en su antiguo mundo. Necesitaba luchar al lado de otros para generar confianza. Leon no tiene problema en luchar junto a Mikoto o cualquier otra persona, siempre que el objetivo sea ayudar. Todos avanzan hacia el interior de la puerta y pronto se topan con varios monstruos. Mikoto se ofrece para derrotar a los monstruos de tipo lobo. Usa su magia de agua para crear estacas de hielo, que utiliza para empalar a las criaturas. Uno de los monstruos escapa y casi la alcanza, pero Leon lo intercepta y lo elimina. Mientras ayuda a Mikoto, un golem casi atrapa a Leon, pero él grita a Naruse que ataque los ojos de la criatura. Naruse dispara sus flechas contra los ojos del golem, derrotándolo. Luego encuentran monstruos del tipo murciélago y, debido a la gran cantidad, Leon decide enfrentarlos. Usa su magia de atributo de oscuridad para eliminarlos a todos de una vez. Tras limpiar el área, Mikoto y Naruse se disculpan por ser demasiado lentos, pero Leon les asegura que lo hicieron muy bien. En ese momento Naruse pregunta a Leon sobre la magia de oscuridad, ya que era la primera vez que la veía. Naruse pregunta a Mikoto si ella ya la había presenciado, y ella responde que sí, pero que también tiene curiosidad. Leon finalmente decide contar. La magia que usó se llama atributo de oscuridad. Dice que no puede entrar en detalles, ya que aún necesitan conquistar la puerta. Explica, sin embargo, que este tipo de magia posee propiedades y efectos que los otros 4 atributos no tienen. Naruse pregunta si Leon estuvo ocultando eso durante la batalla simulada, y Leon resalta que obviamente no podía usarla delante de todos por lo poderosa que es. A continuación, dice a sus amigos que es hora de encontrar al jefe de la puerta y derrotarlo. Mikoto puede leer a Leon fácilmente y, con todo lo que vio, sabe que él entrenó intensamente para llegar hasta ahí. Ella se pregunta si existe un motivo para que Leon se haya forzado tanto al límite. Mikoto está segura de que hay una razón detrás de eso y se pregunta si algún día escuchará cuál es. Llegan a la sala del jefe y esta vez encuentran a un dragón de cristal. Leon recuerda que en su vida pasada el dragón tenía una defensa extremadamente resistente, lo que hacía la lucha muy difícil. Sin embargo, ahora tenía apoyo en este mundo. Dice a Mikoto y Naruse que va a confiar en ellos para darle cobertura mientras enfrenta al dragón, pidiéndoles que ataquen las piernas de la criatura por la retaguardia. En el momento en que Leon empieza a correr hacia el dragón, Mikoto y Naruse actúan, inmovilizando a la criatura con magia de hielo, dándole a Leon la oportunidad de desenvainar su arma. Con eso, corta la cabeza del dragón de un solo golpe. Así, conquistan la puerta y, cuando esta se cierra, encuentran a Janice, que ya los esperaba. Janice revela estar orgulloso del grupo por haber superado sus expectativas. Leon se da cuenta de que Génesis se ocupó de los monstruos que escaparon hacia afuera, pero para él eso no fue ningún inconveniente. Considera fáciles a los monstruos que enfrentó comparados con los que el grupo derrotó. En ese momento, Leon dice a Han que necesita contarle algo, ya que cerrarán puertas juntos. Leon y sus amigos decidieron formar un clan. Leon pide a Han que les permita hacerse cargo de las puertas. Génesis se sorprende al saber que Leon y sus amigos decidieron formar un clan de 3 con el único objetivo de cerrar puertas. Janice revela que nunca hubo estudiantes formando un clan antes, pero como el trío es fuerte, se hará una excepción. Génesis queda impresionado con la idea y dice a Leon que él y sus amigos son libres de hacer lo que quieran. También les asegura que no necesitan preocuparse por las clases. Como tiene toda la autoridad, convertirá las conquistas del clan en sus calificaciones. Leon agradece a Janice por la ayuda. Con eso, el trío forma su propio clan. Más tarde, Leon llama a Naruse y Mikoto. Les muestra un mapa detallando las ubicaciones de las puertas que ya cerró. Quiere que analicen el mapa para ver si pueden identificar un patrón. Naruse se sorprende y al mismo tiempo se impresiona al ver la cantidad de puertas que Leon cerró solo. En ese momento, Mikoto y Naruse perciben que Leon fue el responsable de cerrar las puertas que nadie sabía cómo habían sido cerradas. Naruse admite que la hazaña es impresionante, pero
al mismo tiempo arriesgada. Sorprendentemente, Luna concuerda con Naruse. Mikoto entonces menciona que ahora todos forman parte del mismo clan. Naruse dice a Leon que ya no necesita hacerlo todo solo, y Leon concuerda con él. Luego Naruse habla sobre la frecuencia de las puertas. Revela que los monstruos que emergen de las puertas no son el único problema del que deben preocuparse. Aparentemente, la esencia mágica fluye hacia afuera de las puertas cuando están abiertas. Esa esencia puede ser buena para los magos, pero es letal para los no usuarios de magia. Mikoto revela que habrá muchas víctimas si algún día la esencia mágica desborda hacia el país. Leon entonces dice a sus amigos que necesitarán realizar patrullas en intervalos para garantizar que eviten víctimas. Esa noche, el trío sale para iniciar la patrulla y, mientras caminan, ven a algunos magos de sabre. Leon recuerda lo que Han había dicho sobre traer más hombres para vigilar la zona de cerca. De repente, Leon y su equipo oyen que una puerta se abrió a 5 kilómetros al suroeste. Mientras los magos corren hasta allí, Leon y su equipo también lo siguen. Al llegar a la ciudad, perciben que los monstruos ya habían causado estragos. Justo delante de ellos, un monstruo intenta devorar a un niño, pero Leon lo corta usando su magia de oscuridad. El niño y su madre agradecen a Leon por la ayuda y, en poco tiempo, los magos de sabre llegan al lugar. Leon entonces sugiere que dejen a los magos encargarse de la limpieza del exterior mientras él y su equipo se preparan para conquistar la puerta. Antes de entrar, deciden hablar primero con los magos. Tras una breve conversación, los magos revelan que ya tienen un equipo que entró, pero no consiguen contactarlos. Naruse pregunta si no hay un plan de rescate para los magos, y la respuesta es no. Aparentemente, los magos estaban ocupados lidiando con los monstruos que escaparon de la puerta. La evacuación de los ciudadanos también se volvió la mayor prioridad de ellos. Leon entonces dice a los magos que ellos van a entrar en la puerta. El mago intenta impedirlo alegando que son solo estudiantes, pero Génesis llega a tiempo y ordena que dejen entrar al trío. Janice elogia al equipo delante de los otros magos, destacando lo valientes que son. El trío entra en la puerta y, para su sorpresa, todo está cubierto por niebla, lo que perjudica la visión. Aún así, el equipo está listo para conquistar la puerta. Leon motiva a su equipo a dar lo máximo, ya que sería la primera vez conquistando una puerta como clan. Pronto encuentran varios monstruos muertos, derrotados por los magos de sabre. Ellos continúan por el camino, esperando que los magos estén a salvo. Leon está preocupado porque el jefe de la puerta parece ser fuerte, pero aún así quiere salvar a todos mientras avanzan. Mikoto confía en que todos saldrán vivos. Como Leon está con ellos, tanto Naruse como Mikoto quieren probar su valor para que él no sea el único en cargar con el peso del equipo. Mientras tanto, los magos de sabre están teniendo dificultades contra el jefe de la puerta. Intentaron magia de fuego y de agua, pero el monstruo consigue bloquear todo. Dos de ellos terminan heridos al proteger al miembro más débil. El monstruo está a punto de acabar con ellos cuando Leon y su equipo llegan. Leon corta los tentáculos del monstruo con su magia, salvando a los magos de sabre. Los magos quedan impactados al darse cuenta de que Leon y sus amigos son apenas estudiantes. Mikoto evalúa al monstruo y descubre que es del tipo Slime y que su debilidad generalmente está en el núcleo. Mikoto y Naruse avanzan para intentar derrotarlo, pero el monstruo los engaña y los atrapa. Está a punto de acabar con los dos cuando Leon se ve obligado a activar su magia de atributo de oscuridad. La magia de Leon logra liberar a Mikoto y Naruse de la trampa. Sin embargo, el monstruo se muestra aún más peligroso. Leon entonces asume la responsabilidad de derrotarlo. Energizado por la magia de la oscuridad, corta al monstruo de un solo golpe. Los magos quedan impresionados y comienzan a aplaudir a Leon. Una vez que el jefe del portal es derrotado, el portal se cierra y todos regresan a salvo al mundo humano. Los magos de la sabre agradecen a Leon y a su clan por la ayuda, pues sin ellos el equipo de subyugación habría perecido. Sin embargo, Leon no cree que deban agradecer, ya que solo hicieron lo que era necesario. El líder del equipo de subyugación se disculpa por haberlo subestimado, pensando que eran solo estudiantes. Todos reconocen el esfuerzo del clan, dejando a Luna muy orgullosa esa noche. Ella le dice a Leon lo grande que fue su logro. Los magos de la sabre estaban tan felices de haber sido salvados que incluso invitaron a Leon a unirse a ellos cuando se gradúe de la academia. En ese momento, escuchan un golpe en la puerta y, al abrirla, descubren que es Mikoto. Leon se sorprende al verla tan tarde. Se preocupa y pregunta si hay algo que pueda hacer por ella. El rostro de Mikoto se enrojece mucho mientras le dice a Leon que le gustaría un momento de su tiempo.